Y hoy vamos a continuar el segundo tema con respecto a Mateo 18, versículos del 16 al 20, en donde el tema se trata sobre la disciplina eclesial, sobre la corrección en el pecado que debe haber en una iglesia. Y tal vez seguramente usted está de acuerdo conmigo en que uno de los elementos más incómodos en una relación es decirle a otro si está haciendo algo malo. Tal vez usted ha estado en esa situación y usted no sabe cómo decírselo, cómo empezar o en qué momento hacerlo. Y entre cristianos seguramente también esto es difícil, el hecho de decirle a otro creyente cuando peca y la persona no quiere o no se ha dado cuenta que ha pecado. Pero decirle correctamente a otro hermano su pecado no es una muestra de orgullo, sino es una muestra de preocupación genuina y amor. Y tristemente eso es lo que en muchas iglesias eso se ha relegado. En muchos lugares, en muchas congregaciones, el pecado se tolera. Y el pecado, como vamos a ver hoy, si no se confronta, si el pecado no se soluciona, el pecado es como un cáncer que se expande. Y toda la congregación termina siendo afectada, no solo por el pecado de una persona, sino porque en una iglesia y en un lugar donde no se corrige el pecado y donde se tolera el pecado, pues la idea que se da es que se puede pecar y no pasa nada. Y la verdad es que la Biblia no puede ser más concluyente en este aspecto y en decir que si hay pecado, debemos no solo erradicarlo de nuestra vida, y si persistimos en el pecado, debemos definitivamente hacer algo. Y la manera y el medio como el Señor busca que cada uno de los creyentes podamos ser purificados en el pecado es a través de este proceso de la disciplina eclesial, o más bien de la corrección en el pecado de unos hermanos con otros. Y esto es lo que vamos a continuar estudiando hoy con respecto a la importancia de corregir el pecado de otros hermanos en la iglesia. Así aquí acompáñeme por favor a Mateo capítulo 18 y leemos desde los versículos del 15 hacia el 20. Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 20. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu palabra que es nuestra guía, nuestra luz en medio de la oscuridad, y porque nos muestra siempre lo que debemos hacer en cada área de nuestras vidas, y sobre todo en esta área que es tan importante, Señor, y que tú tratas con tanto cuidado, y es cuando hay pecado en nuestras vidas, pecado en la iglesia, Señor. Ayúdanos siempre a seguir lo que dice tu palabra. Ayúdanos a no añadirle ni a quitarle nada, Señor. Ayúdanos a entender que es tu palabra inspirada, inerrante, infalible, Señor, en donde no podemos decir nada sino solamente someternos a ello, Señor. Que podamos hoy estudiar este texto como tú quieres que lo estudiemos, pero no solo que lo entendamos, sino que también lo obedezcamos. Te damos muchas gracias, mi Señor Jesús, y en tu nombre hemos orado. Amén. Amén. Hoy, como lo dije, continuamos este estudio de Mateo capítulo 18 sobre lo que la iglesia debe hacer cuando se presenta el pecado. Y como ya les mencioné, esto es lo que se denomina la disciplina eclesial. Y mencionamos que hace 8 días que hay 2 tipos de disciplina, podríamos llamarlo así. La disciplina informal y privada, que está en el versículo 15, y la disciplina formal y pública, que está en los versículos 16 y 17. Hace una semana estudiamos el versículo 15, que describe la disciplina informal y privada, y nos dan 3 características de la disciplina. A su vez, estas son el primer paso en la disciplina eclesial si una persona no se arrepiente. Y vimos estas 3 características, y la primera que vimos es que la razón de la disciplina es el pecado de un hermano.
el pecado de un hermano. Como ven ahí en el versículo 15 dice, si tu hermano peca contra ti. Cuando vamos a amonestar, cuando vamos a reprender a una persona, la razón debe ser por el pecado y no por algún tipo de opinión que un creyente tiene de otro. Aquí no estamos corrigiendo las opiniones personales de las personas. Y la motivación debe ser corregir el pecado. La motivación de corregir el pecado es el amor, no puede ser otra cosa, porque definitivamente el amor que tolera el pecado no es amor en absoluto, sino que es tolerancia mundana, es sentimentalismo mundano y egoísta. Y eso es la primera característica. ¿Por qué corregimos? La razón de corregir el pecado, la razón de corregir a un hermano es el pecado. En segundo lugar, vimos que la manera de ejercer la disciplina es con diligencia singular. La segunda parte del versículo 15 dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Como creyentes debemos ser prontos y diligentes para decirle privadamente a un hermano que se arrepienta. Es algo muy importante. Y vivimos 4 principios para confrontar a un hermano y son, en primer lugar, revisar nuestro propio corazón. En segundo lugar, hacerlo con amor. En tercer lugar, usar las Escrituras. Y en cuarto lugar, luego de la confrontación, si el hermano se arrepiente, ayudar al hermano a superar el pecado. Esto es algo muy importante. Cuando ayudamos a nuestros hermanos, cuando confrontamos a nuestros hermanos a un pecado, en el pecado no los dejamos ahí y ya, sino que sencillamente, o más bien importante, es muy importante tener claro que vamos con él y vamos a tratar de ayudarle a superar ese pecado. Y la última característica que vimos en el versículo 15 con respecto a la disciplina es el propósito. La frase final del versículo 15 dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El propósito de la disciplina siempre es ganar al hermano. La idea de reprender el pecado no se refiere a ganar una discusión o ganar un argumento, sino a ganar ¿a quién? A la persona. Ganar a la persona. Si la persona que peca se arrepiente, no es necesario hacer nada más. Y hemos ganado al hermano. Ya la situación se queda entre el hermano y yo. No es necesario que nadie más se entere ni hacer público esta situación. Y estas 3 características nos enseñan eso, cómo debe ser la confrontación privada e informal de un hermano que peca. Ahora, se pasa de la disciplina informal a la formal cuando el pecador no escucha la reprensión y su falta de arrepentimiento nos hace pensar que alguien ya no es cristiano. Mire lo que dice el versículo 16, la primera frase, mas si no te oyere, después viene todo el proceso, ¿no? Y esta frase de mas si no te oyere, muestra que la persona que corrige el pecado, en primer lugar debe realizar todos los esfuerzos posibles por buscar el arrepentimiento del pecador. Pero puede que la reprensión en privado no produzca la respuesta que se espera. Por eso ahí la condicional que nos pone el Señor Jesús es mas si no te oyere. El verbo oyere implica, más allá del hecho de escuchar algo, tiene que ver con prestar atención al contenido que se oye con miras a obedecer lo que se está escuchando. Y si el pecador rehúsa obedecer el llamado al arrepentimiento, entonces el segundo paso de la disciplina debe ser puesto en marcha. Porque una persona sin arrepentimiento por su pecado deja dudas si realmente es creyente. Y ese es el punto, ¿no? Recordemos que la disciplina eclesial se centra en que los representantes del Señor Jesús en el mundo sean lo que declaran ser, que es ser seguidores de Cristo y miembros de su iglesia. Y esta disciplina se pone en práctica porque la iglesia entiende o se da cuenta de que una persona que dice que es creyente no está viviendo como creyente. Y si una persona que dice que es creyente no vive como creyente, sino que vive en pecado y no se arrepiente, pues obviamente nos deja muchas dudas de si realmente es creyente. Porque una de las cosas que vino a hacer el Señor Jesús, como hoy leíamos, es no solo librarnos de la condenación eterna que nos producía el pecado, sino que nos libra del poder del pecado. Por lo tanto, si una persona practica el pecado, como dice 1 Juan capítulo 3, versículo 10, es alguien que no conoce a Dios. Y por eso el Señor
en estos versículos nos muestran cómo debe ser la disciplina eclesial. Y esta disciplina es muy importante que entienda esto. Esta disciplina no es por el tipo de pecado que se haya cometido, porque a veces pensamos que hay pecados escandalosos, ¿no? Pero el punto es que la disciplina eclesial, este proceso de Mateo 18, no es por el tipo de pecado que una persona haya cometido, sino por la falta de arrepentimiento con respecto a su pecado, con respecto a la falta de arrepentimiento. No hacemos una escala para el pecado. No decimos este pecado es más grave o no es tan grave a los ojos de Dios. No, se hace una balanza, de pecado versus arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, ya está, no hay problema. Pero si no hay arrepentimiento, ahí sí hay que tratar con eso. Hoy vamos a concluir este tema de la disciplina eclesial con las últimas dos características, que son el proceso de la disciplina, versículos 16 y 17, y la autoridad para ejercer disciplina, versículos del 18 al 20. El proceso y la autoridad para ejercer la disciplina, que son las dos últimas características. Entonces vamos, versículos 16 y 17 de Mateo 18. Los vuelvo a leer. Dice así: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y antes de describir el segundo paso de la disciplina, se debe decir que el objetivo siempre es ganar al hermano. El objetivo de la disciplina siempre es ganar al hermano. Aquí lo vemos claramente. El objetivo nunca es sacar o expulsar personas de la iglesia, sino ganar al hermano, poder traer a un hermano a otra vez el que se ha descarriado otra vez al redil. Este proceso de disciplina no fue diseñado por Dios para sacar a una persona de la iglesia, sino para poder traer de vuelta a quien se ha extraviado. El versículo 16 describe el segundo paso al decir: toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Este procedimiento de traer testigos para solucionar un conflicto fue establecido por la ley. En Deuteronomio, acompáñenme ahí, Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Dice Deuteronomio 19, cuando el Señor les está dando, o Moisés les está recordando otra vez a la segunda generación de Israel, este proceso, la ley antes de entrar a la tierra prometida. Aquí les dice esto que es muy importante. Deuteronomio 19, 15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. A fin de poder proteger a una persona de ser acusada calumniosa o rencorosamente de un pecado o un delito u otro agravio que no se hubiera cometido, la ley mosaica requería que por lo menos 2 o 3 testigos debieran corroborar cualquier acusación contra otra persona. Y en el contexto de Mateo 18, de la instrucción del Señor Jesús, el propósito era tener personas imparciales que escuchen a las dos partes de la historia y de manera sabia determinar si hay pecado o no, pero también si el creyente pecador fue adecuadamente reprendido y si se arrepintió o no. Esto es el propósito de traer testigos. No es que vamos todos a acusar o a pisotear a una persona, no. El propósito de traer testigos es saber si el proceso, el primer paso, se hizo correctamente, si hay pecado. Y además, no solo si hay pecado, si la persona fue corregida adecuadamente. Si el pecado no era real en este punto y solo imaginado, o si la acusación fue inventada, entonces en ese caso el supuesto pecador no tiene pecado y habría que exhortar a quien hizo la acusación. Y estos 2 testigos obviamente debieron haber sido informados antes por la parte ofendida. No se trata que la persona ofendida le diga: oiga, voy a invitar a 2 amigos y vamos a comer con otro amigo, ¿no? Y ahí le caemos. No. Obviamente las 2 personas debieron haber sido informadas con anticipación acerca de la situación y deben ir con un espíritu de humildad, con un espíritu de amor,
deben haber previamente, obviamente, orado por esta persona. Y si es cierta la acusación, insistir en el arrepentimiento del ofensor. Si en este caso el pecador rehúsa reconocer su falta, y ya lo dijimos, en caso de que sea positiva, y si esta persona tiene una actitud recalcitrante y sin arrepentimiento, tanto el ofendido como los testigos deben persistir en solucionar el conflicto antes de ir al paso número 3. Puede que el pecador no admita el pecado inmediatamente en la primera reconvención, y tal vez haya que esperar un tiempo con calma y oración. Pero luego de esperar ese tiempo prudente, si la persona no se arrepiente, ahí sí hay que pasar al tercer paso de la disciplina. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús en el versículo 18. Dice una vez más: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Que todo este proceso se haya hecho bien. Y si la persona al final no se arrepiente, entonces vamos al tercer paso que está en el versículo 17, que dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Cómo se mencionó? O más bien, aquí el Señor nos está diciendo una vez más, si la persona no escucha. Y esa palabra no escuchar tiene un sentido de no prestar atención, de rehusar escuchar y también de desobedecer. Es cuando una persona, uno le dice vez tras vez acerca de un error, de una situación específica, y la persona definitivamente está ensimismada en no aceptar lo evidente. Y esto implica obviamente, o lo que esto está demostrando en esa persona, es una actitud de orgullo, una actitud de rebeldía, no contra la persona, sino contra la palabra del Señor. Ya hemos dicho, si evidentemente hay un pecado, ¿no? Y si la persona no lo admite, lo que hay en su corazón es orgullo. Orgullo que lleva a esta persona a rehusar oír y arrepentirse. Y si esto sucede, ¿qué nos dice el versículo? Y si no oyere, ¿qué? Dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Esta es la segunda vez que la palabra iglesia se menciona en el Evangelio de Mateo. La primera la vimos cuando estudiamos Mateo capítulo 16. En la primera el Señor anuncia que el Señor va a instituir la iglesia. Y sabemos que eso iba a suceder ¿cuándo? En Hechos capítulo 2, en Pentecostés, ¿no? Cuando el Espíritu Santo viniera y fuera instituido oficialmente el cuerpo local de la iglesia o la iglesia. Y aquí también es la segunda mención, y aquí también el Señor se refiere a la iglesia, porque como dice el versículo 20, si usted baja rápidamente el versículo 20, este grupo de personas se reúne en el nombre del Señor, ¿no? Ahí dice rápidamente versículo 20, Mateo 18, porque donde están 2 o 3 congregados, ¿en qué? En mi nombre, o sea, creyentes, cristianos, ¿cierto? O sea, eso nos estaba mostrando, nos estábamos yendo ¿para dónde? Para el futuro, para la iglesia, no en este momento, porque la iglesia no fue instituida en los evangelios. Y esto confirma algo muy importante, y es que el lugar para la disciplina, ¿dónde es? Dentro de la iglesia local, no fuera de ella. Ninguna otra institución tiene la responsabilidad de corregir el pecado en sus miembros, ninguna. Delegar disciplina a un grupo más allá de la iglesia local es pasar por sobre la palabra de Dios. De hecho, mire lo que dice este versículo. 1 Corintios capítulo 6, versículos del 1 al 3. 1 Corintios 6 del 1 al 3. Dice 1 Corintios 6 del 1 al 3. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Delegar disciplina entre creyentes, delegar una corrección entre creyentes por fuera de la iglesia local, va sobre la palabra de Dios. Y aquí también hay otra implicación que es muy importante, y es que la corrección del pecado es implementada con los hermanos dentro de la congregación local. Dentro de la congregación local. O sea, yo no puedo y no podemos disciplinar a un hermano que no ha querido ser parte de la membresía de la iglesia. No puedo.
Obviamente, esto no significa que si usted conoce a un cristiano que está pecando, no vaya y le pueda exhortar. Y como hemos hablado, ¿no? Oiga, usted que se llama cristiano, deje de hacer eso. Deje de robarse el material de la oficina o cualquier otra cosa. O deje de ser inmoral. O si usted se llama cristiano, pues represente al Señor Jesús como debe ser. Pero solo podemos llegar hasta ahí. Solo podemos llegar hasta ahí. El proceso de la disciplina está instituido ¿para quién? Para la iglesia. Para la iglesia. Para los que han hecho un compromiso con la iglesia local. Con los demás, pues si van a otra iglesia, pues no vamos a ir a acusarlo con el pastor, pero a la persona sí le podemos decir, oiga, usted, pero si una persona no va a la iglesia, a ninguna iglesia y se hace llamar cristiano, como ya hemos visto, ¿no? Deja dudas si realmente es creyente. La Biblia no muestra a un creyente sin iglesia. La Biblia no muestra eso. Bueno, entonces están estas implicaciones que son muy importantes tenerlas en cuenta. Ahora, una pregunta. ¿Cuánto tiempo deben los testigos, estos 2 o 3 testigos, seguir llamando a la persona al arrepentimiento antes de informar a la iglesia? Bueno, probablemente hasta que ellos estén seguros de la negativa de arrepentirse de la persona a la quien están amonestando. Recuerde siempre esto, que es muy importante. Este es un proceso que no debe hacerse rápido, sino con oración, humildad y paciencia. Esto no se trata de hacer disciplina express o algo por el estilo. O como les dije al principio, no, aquí no estamos buscando sacar y generar un sentido farisaico y orgulloso de que aquí estamos los santos y los justos. Lo hemos dicho muchas veces. Somos pecadores, el Señor nos regeneró a nosotros, que éramos pecadores, que tenemos una naturaleza pecaminosa, que no somos perfectos, pero que cuando pecamos nos duele pecar, que nos duele ofender a nuestro Señor Jesucristo. Y no se trata de perfección, sino que se trata de dirección, como dice Efesios capítulo 6, hasta que todos vayamos en pos de la estatura del varón perfecto, que es Cristo nuestro Señor Jesús. Pero nos duele cuando ofendemos el pecado, nos duele cuando un hermano peca, porque sabemos que eso es lo peor que le puede pasar. El peor deterioro que le puede pasar a una persona es eso, pecar. Si la persona a la que le hemos dicho, después de un tiempo prudente, de buscarlo, esos 2 o 3 testigos, de orar por él, de preguntarle cómo está, si esa persona nunca se arrepiente, en ese momento sí hay que decírselo a la iglesia. Ahí se pone en práctica ese tercer paso. La pregunta es obviamente, ¿y cómo el ofensor y los testigos deben informar el pecado de un hermano a la iglesia? ¿Será que deben pararse frente a la congregación al final de la reunión y anunciar, hermanos, les tengo una noticia? No. Miren, si bien Cristo no lo especifica, otras escrituras indican que claramente esta medida debe ser administrada por los líderes de la iglesia, ¿no? Por los pastores, los ancianos, pastores, ancianos, obispos, son la misma persona en el Nuevo Testamento. O sea, la manera más apropiada de llevar a la práctica este tercer paso es poner el asunto en conocimiento de los pastores. Y mire lo interesante, hasta este punto, el pastor ni se habrá dado cuenta. ¿No? No es necesario. A veces obviamente involucran a los pastores y a los ancianos en el segundo punto, ¿no? Porque esos serían 2 o 3 buenos testigos. Pero hasta este punto no debería involucrarse. Obviamente cuando los pastores se enteran de la situación, pues deben investigarla, deben involucrar a la persona que originalmente presentó la acusación, a sus testigos y obviamente a quien se le acusa. Porque esto se trata debemos ser fieles con lo que Dios nos dice, debemos ser imparciales. El objetivo es una vez más darle a la persona que no se arrepiente la oportunidad de reunirse personalmente con sus líderes, explicarles los cargos, expresar su amor y preocupación y asegurarse de que no haya ningún malentendido. Y si después de que todo el proceso queda claro y los ancianos se dan cuenta que la persona sí ha pecado y no se ha arrepentido, lo animan de nuevo a que se arrepienta. Y si la persona lo hace, es perdonado y ahí el asunto queda terminado. Hemos ganado al hermano, ya no hay nada más que hacer, no hay nada más que decir. Pero si la persona no se arrepiente, los pastores se aseguran de que el pecador sepa que se lo comunicarán a la congregación.
si no han recibido una respuesta, una señal de arrepentimiento para una fecha específica. Esto es muy importante, decirle, hermano, hasta aquí vamos, hasta aquí vamos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo los ancianos pueden informar acerca de un hermano de la congregación que está pecando? Bueno, algunas iglesias evitan llevar a cabo el tercer paso de informar a la iglesia en una reunión general del domingo y guardan esto para el cuarto paso. Pero lo que sí se debe hacer es que se informa a la membresía de la iglesia, ya sea en una reunión de miembros o simplemente por medio de una notificación. Aquí se les dice quién es la persona, se cuenta el proceso que se ha seguido, cuál es la naturaleza general del pecado. No se deben dar detalles y obviamente que debe buscar a la persona para buscar su arrepentimiento. O sea, el punto de decirle a la iglesia cuál es. Una vez más, no es, mírelo, acusémoslo, no. ¿Cuál es el punto? Toda la iglesia vamos a buscarlo. Toda la iglesia vamos a buscar, a presionarlo espiritualmente para que esta persona que haga se arrepienta. Y decir esto es muy importante porque la iglesia debe recibir instrucción sobre cómo relacionarse con la persona que peca. Mire, no deberíamos, o sea, los miembros no deben tener comunión con la persona como si no hubiera ningún problema, como si aquí no pasó nada. Y es que aquí nos amamos y nos toleramos. Eso no es amor. Recuerde bien eso. Eso no es amor. Si yo te tolero tu pecado, no te estoy amando. No te estoy amando. No te estoy amando. Mire, obviamente esto demuestra que no todo contacto está prohibido, pero no debemos relacionarnos ignorando el pecado de la persona. No. O sea, cualquier contacto debe comunicarle a la persona, yo te amo, pero no puedo aprobar lo que estás haciendo. Necesitas arrepentirte. Y si luego de que toda la iglesia busque al hermano y éste se arrepiente, la situación se ha resuelto satisfactoriamente y ahí acaba todo. Ahí ya, acaba todo. Pero si no se arrepiente, vamos al cuarto paso. ¿No? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis antes de ir al cuarto paso. Porque miren, y la primera vez o las primeras veces que yo empecé a estudiar estos pasajes hace muchos años, bueno, tampoco tantos años, pero hace algún tiempo, ¿cierto? Yo decía, pero lo que la persona no necesita es escuchar la palabra de Dios, pero lo que la persona no necesita es como más tiempo. Y eso es una perspectiva equivocada, porque si hemos hecho el proceso correctamente, si la persona ha estado escuchando la palabra correctamente, la persona no necesita más, sino que necesita la acción que el Señor nos está diciendo que debemos tomar, ¿cierto? Y además, desde una perspectiva pragmática, es fácil pensar en otro par de razones para no seguir este tercer paso en donde se expone el pecado de la persona y su pecado. Seguramente usted piensa, o seguramente usted pensaba antes, o lo piensa ahora. Uno a veces puede pensar, es que esto es muy severo, ¿cierto? Tal vez la persona se sentirá ofendida. Tal vez será vergonzoso para la persona ser disciplinada delante de sus otros hermanos, aquellos con los que empezó. Tal vez se puede dañar la imagen de la iglesia. O también, y la más común es esta, se cree que esto podría finalmente alejar al pecador y que es mejor manejar el pecado lejos de la atención pública. A veces pensamos eso, pero no lo podemos exponer. Pero eso es lo que hemos tratado de hacer, ¿cuándo? En el primero y en el segundo paso, ¿cierto? ¿Cierto? Y a veces este tercer paso, incluso decirle solo a un grupo de la membresía de la iglesia, se evita. Pero frente a todos esos argumentos, existe una razón poderosa por la cual la iglesia no puede permitirse ignorar este importante paso de la disciplina. ¿Y sabe cuál es? Cristo lo mandó. Cristo lo mandó. Cristo nos está dando la enseñanza aquí, ¿cierto? ¿O me equivoco? El Espíritu Santo nos lo está, incluso si no estuviera específicamente en el Evangelio, en las palabras del Señor Jesús. Y hemos visto unos versículos de cómo esto se lleva a práctica. Pero hermanos, Cristo lo mandó. Y si Cristo lo mandó, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuestionarlo? Decir, no, eso fue en esa época. ¿Será que debo tolerarlo? No, hermanos.
No estamos llamados a cuestionar la Biblia. Estamos llamados a entenderla correctamente, claro que sí. Pero cuando la entendemos correctamente, ¿a qué estamos llamados? A obedecerla. Punto. Cristo lo mandó. Por lo tanto, se debe informar a la iglesia sobre el pecado de la persona, no como motivo de chismes o burla pública, sino para que toda la congregación se una para interceder por esta persona. Y aquí nos damos cuenta algo también, un principio que es muy importante, pero muy importante, y es que la disciplina es responsabilidad de toda la iglesia, de toda la congregación. Y esto es muy importante, ¿y sabe por qué? Porque este enfoque protege a la iglesia de abusos. Le voy a mostrar un ejemplo bíblico. Vaya conmigo a la tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan. Un líder no tan bíblico, Diótrefes. Mire lo que dice en la tercera carta de Juan, versículos 9 y 10. Juan escribe esta carta inspirada por el Señor y mire lo que estaba haciendo este señor. La tercera carta de Juan, versículos 9 y 10. Dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no los recibe. ¿Qué tal el tipo? Al apóstol, ¿no? Versículo 10, mire, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, ¿qué? No recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe, ¿y qué? Los expulsa de la iglesia. Mire, la disciplina involucra ¿a quiénes? A toda la iglesia. Diótrefes, ¿qué decía? Abusaba claramente de su poder. Abusaba claramente de su influencia como líder de esa iglesia para alejar a la gente, incluso excomulgar a algunos. Ahí lo dice. Y este problema persiste hoy en día en algunas iglesias, donde una persona ejerce su autoridad papal para despedir pastores y expulsar a miembros que no le agradan. Y no se ha seguido este proceso, ¿cierto? ¿Y qué vemos acá? La disciplina es algo en lo que toda la iglesia debe estar involucrada. Claro, debe estar dirigida por los líderes, por los pastores, pero no puede ser una cosa unidireccional de una persona solamente. Hermanos, nunca le corresponde a una sola persona tomar tal decisión. La disciplina eclesiástica es un deber colectivo. Y por eso, antes de que alguien sea excomulgado, toda la iglesia debe participar en el proceso. ¿Esto es lo que dice o no? ¿Cierto? Y si luego que la iglesia va al hermano pecador y éste no responde con arrepentimiento, se llega al último paso en el proceso de la disciplina. El versículo 17 al final dice: y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese término gentil se utilizaba principalmente para los no judíos, aquellos que mantenían su paganismo tradicional. Los gentiles no tenían parte en el pacto del pueblo de Israel, no tenían parte en la adoración o la vida social de los judíos. Ellos básicamente, y se le decía, una persona gentil era una persona que no era parte del pueblo de Dios. Por otro lado, el término publicano hacía referencia a quiénes, a los recaudadores de impuestos para Roma, pero que eran ¿qué? Judíos. Ellos eran considerados como traidores, porque no solo trabajaban para Roma, sino que sacaban provecho de su posición al exigirles pagos exagerados en los impuestos a sus compatriotas. En muchas maneras los publicanos eran mucho más despreciados que los gentiles, porque ellos no eran parias por nacimiento, sino que eran parias por elección, por su amor al dinero. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí? ¿Quién es un gentil y quién es un publicano? Bueno, representa a alguien ajeno a la fe cristiana. Representa a alguien que no es del pueblo de Dios, representa a alguien que no es de la iglesia. Y cuando el Señor dice acá, tenle por, no da opción, ¿cierto? Una vez más, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto es una orden para dejar de tratar a la persona impenitente como un hermano en Cristo y comenzar a tratarlo como un incrédulo que debe ser expulsado de la iglesia. Es que el pecador sin arrepentimiento debe ser tratado como un incrédulo y no puede estar en la iglesia, porque en la iglesia
buscamos es lidiar con el pecado. Y si la persona no quiere lidiar con su propio pecado, pues no debería estar en la iglesia. El pecador sin arrepentimiento debe ser tratado como un incrédulo, que no es parte del pueblo de Dios y debe ser expulsado de la congregación. Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses. Vaya conmigo a Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 3, versículos 6 y 14. Dice ahí. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Qué dice ahí? Que se aparten, ¿cierto? O que, ahí más o menos. ¿No? Y mire el versículo, ¿qué? El versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, ¿y qué? No os juntéis con él para que se avergüence. O sea, creo que no hay discusión, ¿o sí? No, mentira. Y debatamos. No hay discusión, hermanos. No hay discusión. Mire, la falta de arrepentimiento de una persona lo separa de la comunión de la iglesia, de la felicidad del compañerismo, del ánimo que recibe. Y se le debe abandonar, como dice acá, a su pecado y vergüenza. Se le debe abandonar. Eso es lo que nos dice la Escritura. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y algo muy importante, mire, la expulsión de una persona de la iglesia tiene un doble propósito. En primer lugar, el abandono tiene el propósito de que un hermano reaccione. O sea, incluso en el cuarto punto, el objetivo de esta disciplina, de este proceso que nos está diciendo el Señor, es que la persona reaccione. El propósito de la exclusión no es castigarlo, sino despertarlo. Mire ahí mismo también en 2 de Tesalonicenses el versículo 15. Dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino que amonestadle como hermano. ¿Ve? Es lo que debemos hacer. O sea, de hecho, no tener comunión cristiana con el hermano no arrepentido no excluye todo contacto. Evidentemente, no podemos admitirlo en la iglesia, no puede tomar la cena del Señor, porque eso es lo que celebramos en la iglesia, que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, que nos libró de la condenación, pero si la persona no se ha arrepentido, no lo puede hacer, pero eso no excluye todo tipo de comunión. Cuando hay oportunidad de amonestarlo, cuando hay oportunidad de tratar de hacerlo volver, la oportunidad debe tomarse, debe hacerlo, pero el contacto debe ser con el propósito de amonestarlo y nada más, no de irme a ver el mundial con él. De verdad, si esa persona realmente es un verdadero cristiano, Dios no lo desecha, seguro que no, pero tal vez permita que se hunda aún más profundo antes de llegar a estar suficientemente desesperado para volverse de su maldad, como pasó con el hijo pródigo, ¿no? Y usted imagínese esto, porque es que tristemente hemos abusado de este principio en este primer siglo. ¿Sabe por qué? ¿Qué pasaba, por ejemplo, en el primer siglo cuando había una iglesia, en la iglesia, por ejemplo, aquí de Tesalónica? ¿Cuántas iglesias había ahí en Tesalónica? Una. Y si esto pasaba con esta persona de la cual está hablando aquí Pablo, cuando esa persona salía de la iglesia, ¿a qué se veía expuesto? A la soledad total, a la vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque ya fuera un gentil que había llegado a Cristo o un judío que había llegado a Cristo, esa persona había renunciado a su religión gentil o pagana o a los judíos. Y muchas veces las familias de estos dos grupos, más judíos, que creo yo, ¿qué hacían con esa persona? Lo daban por muerto. Y cuando esa persona creyente que estaba en la iglesia, se seguían todos estos pasos y al final no se quería arrepentir, era expulsada, la persona se encontraba ¿cómo? Sola. Y cuando la persona se encontraba sola,
también el propósito era que la reaccionara para que pudiera una vez más volver a los pies de Cristo. Entonces, el primer propósito de expulsar a una persona en la iglesia es para que reaccione. Y el segundo propósito es que la expulsión de un pecador también trae bienestar a la iglesia. Mire lo que dice 1 Corintios 5 del 1 al 6. Vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 6. Y este es un caso claro de disciplina. Y ya se va a dar cuenta la gravedad de lo que había admitido la iglesia de Corinto. Era horrible. Era horrible. 1 Corintios 5 del 1 al 6. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y escuche bien, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, a su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. Mire lo que le había pasado a la iglesia. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Mire, aquí rápidamente, esto lo vemos en el curso de membresía, 5 razones por las cuales se debe ejercer la disciplina eclesial en la iglesia, porque es beneficiosa. Primero, la disciplina busca mostrar un buen testimonio de Cristo. Versículo 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Mire, aunque pueda parecer incongruente, la disciplina eclesial es buena para los incrédulos porque les ayuda a preservar las diferencias del pueblo de Dios. Porque entiende, es que con Dios no se juega. Es que entiende la gente, es que realmente seguir a Cristo implica ¿qué? Renunciar a mi vida, morir. Y eso incluye también ¿qué? Pues mi pecado. Entonces lo primero es que la disciplina busca mostrar eso, un buen testimonio de Cristo. Y una vez más se lo digo y se lo repito y lo hemos dicho y lo he dicho en otras ocasiones. No estamos buscando aquí un fariseísmo orgulloso e hipócrita. No. Pero es que es lo que le digo una vez más. Cuando pecamos, ¿qué pasa? Tratamos con el pecado. No nos hacemos los de la vista gorda. Y eso es muy importante. Y lo primero es eso. O sea, porque el punto es que somos representantes de nuestro Señor Jesús. Bueno, segundo propósito aquí en este versículo, la disciplina expone el pecado. Versículo 2 dice: vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, ahí lo que está haciendo Pablo, mostrar que hay un pecado. Es que el pecado es ¿qué? El pecado es como las cucarachas. Yo no sé si usted algún día tuvo cucarachas en su apartamento. Cuando chiquito, donde mis papás teníamos, y uno prendía la luz y ¡pa! Salían disparadas todas esas cucarachas. O sea, la disciplina expone el pecado en medio de la congregación. Al pecado le encanta esconderse como al cáncer. La disciplina expone el cáncer de manera que sea eliminado rápidamente. Se tiene que eliminar. Tercero, la disciplina obviamente pretende advertir a la iglesia. Versículo 5 dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mire, la disciplina eclesial sirve como advertencia para que los demás miembros de la iglesia eviten el pecado y se arrepienten cuando pecan. Es que esto es serio, hermanos. Me acuerdo una vez cuando estuve estudiando en el seminario y asistía a la iglesia, y creo que vi 1 o 2 casos en que públicamente se decía: esta persona ha desobedecido, hemos seguido todo el proceso, no ha querido arrepentirse, queda expulsado de la iglesia. ¿Sabe qué es lo que pasa en toda la congregación cuando eso sucede? Temor. Es que aquí se trata el pecado. Claro, todos venimos como pecadores, ¿cierto? Y nos arrepentimos, pero no nos hacemos una vez más los de la vista gorda. Pero si eso llegara a pasar, eso lo que va a producir es temor. El primer caso de la disciplina lo vemos con Ananías y Zafira, ¿recuerda? Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, cuando ellos habían dicho que iban a dar toda su heredad y no la dieron.
¿Y cuál fue la manera de disciplinar del Señor? Muerte. Y usted sigue leyendo y ¿qué es lo que pasa? Dice, y esto llenó de temor a toda la iglesia. El punto de la iglesia, ¿sabe cuál es? Es ser una iglesia fiel, no una iglesia conocida, no una iglesia exitosa, no una iglesia con muchas personas. Y esto es tan importante, entender que debemos ser fieles por amor a nuestro Señor. Es que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La disciplina eclesial sirve como advertencia para que los demás miembros de la iglesia eviten el pecado y se arrepienten cuando pequen. Cuarto, la disciplina pretende salvar. Ahí en el versículo 5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mire, cuando este versículo dice que se entrega a Satanás, significa que se le entrega al sistema de pecado controlado por Satanás, que él mismo eligió. Es entregado al mundo de Satanás. Y el resultado final, ¿cuál es? Es destrucción de la carne, porque el pecado deliberado y el pecado desenfrenado suele tener consecuencias físicas para el pecador. Claro que sí, claro que sí. Y la disciplina pretende salvar porque si esta persona es un verdadero creyente, pues va a ser salva y se va a dar cuenta, a pesar de todas las consecuencias de su pecado, va a llegar al final y va a reaccionar. O sea, el abandono de la iglesia y la introducción al mundo de Satanás pretende que reaccione y así salvarlo del pecado. Y por último, quinto, la disciplina protege a la iglesia. Versículo 6 dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Mire, así como el cáncer se extiende de una célula a otra, el pecado se extiende de una persona a otra. Eso pasa. Recuerdo mucho una hermana en la iglesia cuando pudimos estar estudiando. Una de las razones por las cuales ella terminó yéndose de su iglesia era una hermana mexicana. Nos decía, pues porque aquí el pecado se tolera. Y en su lenguaje mexicano lo decía, pues si yo la riego, si yo la riego, el pastor la riega, el hermanito la riega, todos lo regamos aquí. Eso no pasa nada aquí. Y nos amamos y eso no es así. Eso no es así. El pecado deliberado es como la levadura. Si se tolera, eventualmente impregnará a todo el cuerpo. Eso es así, hermanos. Aquí lo dice, es que aquí lo dice. Aquí lo dice. El creyente impenitente debe ser expulsado de la congregación, no solo por su bien, sino por el bien de la congregación. No solo por su bien, sino por el bien de la congregación. Hermanos, no podemos tolerar el pecado en la iglesia. Si se ha seguido el proceso de la disciplina bíblicamente, la separación de un creyente pecador debe ser más radical que la separación con incrédulos pecadores, de hecho. Si tiene ahí todavía abierto en 1 Corintios, mire lo que dice al final del versículo 5, del capítulo 5, perdón. Mire 1 Corintios 5, del 9 al 13. Dice así. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Con cuáles? Con los que venía hablando, ¿cierto? Desde el versículo 1, del 5. 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, escuche bien, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Claro, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, escuche bien, llamándose hermano practicara, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Hermanos, deberíamos llenarnos de temor, de verdad, y no por el hecho de, a ver, miremos quién anda por ahí mal ubicado en pecado. No, sino por nosotros, hermanos. Esto es lo que el Señor manda. Esto es lo que el Señor nos dice que debemos hacer. Ahora, tal vez una pregunta que se están haciendo todos. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo expulsamos a una persona? Pues como Pablo dice. Las cartas del Nuevo Testamento eran cartas leídas ¿qué? Públicamente, ¿cierto?
públicamente. Esto no eran solamente cartas al grupo del liderazgo, eran cartas leídas públicamente. Y cuando la persona escuchaba esto, ¿qué pasaba? Había que expulsarlo, cuando toda la congregación. Pero una manera de hacer esto es que de anunciar a la congregación en una reunión de domingo, en el cuarto paso lo debemos hacer. Antes, obviamente, hay que buscar por última vez al pecador, asegurarse que la persona tenga en su poder la información que se va a revelar a la iglesia, la fecha, la hora de dicha revelación, para que si el pecador quiera se arrepienta por última vez, ¿no? Y el anuncio se detenga, no se tenga que hacer. Si la persona no aparece, el anuncio se da y queda oficialmente expulsada de la iglesia. Nuevamente, el objetivo no es ser antagónicos ni malévolos con este tipo de personas, sino dejar claro que el pecado deliberado es incompatible con la comunión cristiana. El pecado deliberado es incompatible con la comunión cristiana, hermanos. Ahora, ¿puede una persona, luego de ser expulsada, ser readmitida en la iglesia si se arrepiente? ¡Claro que sí! ¿Qué dice 2 de Corintios? Algunos comentaristas dicen que 2 de Corintios capítulo 2, del 5 al 11, está hablando de 1 de Corintios. No estamos seguros. Algunos lo dicen, pero mire lo que pasa aquí tan increíble. 2 de Corintios 2, del 5 al 11. Dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis que perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Miren, si la persona verdaderamente se arrepiente, lo recibimos. Este es un ejemplo hermoso. Toda la iglesia de Corinto, ahí dice, se involucró en la búsqueda de esta persona, de este pecador, y al parecer finalmente, ¿qué? Se arrepintió. Pues vamos a él. Y no es que no le hacemos... no le hacemos pagar todo lo que nos hizo. No, es que no estás preparado todavía. ¿Quién está preparado? Cuando un creyente verdaderamente se arrepiente, debe recibírsele otra vez en la comunión y no mantenerlo apartado como un miembro de segunda clase, de ninguna manera. Hermanos, este es el proceso de la disciplina. Este es el proceso de la disciplina. Bueno, y debemos buscar hacerlo como Dios manda. Porque si no lo hacemos como Dios manda, no vamos a tener la autoridad de Él. Que esa es la quinta y punto final en el tema de hoy, en el tema de la disciplina. Porque las instrucciones, el quinto aspecto de la disciplina, la quinta característica. Porque las instrucciones del Señor para proteger la pureza de la iglesia no terminan en este versículo 17, no lo crea. Mire lo que dice ahora, versículo del 18 al 20. Dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Les voy a hacer una pregunta. ¿De qué se tratan estos versículos? De la disciplina, ¿cierto? Es obvio. Tristemente, estos versículos, conocidos por muchos, a menudo se ignora todo el contexto que hemos venido estudiando, ¿no? Y se tergiversa su significado. Muchos usan estas promesas para reclamarle a Dios toda bendición y privilegio inimaginable tan solo pidiéndolos. Pero aquí no está diciendo que los hombres pueden obligar a que Dios haga lo que quiere. No, de ninguna manera. Aquí no está hablando de pedir a Dios bendiciones o privilegios especiales. Y aún menos se enseña que la iglesia o alguno de sus líderes tiene el poder de absolver los pecados de sus miembros.
Interpretar este versículo como que promete a los creyentes un cheque en blanco para cualquier cosa, no solo no encaja en el contexto de la disciplina eclesial, sino que violenta el resto de la Biblia. Tal interpretación equivale a magia, pura magia, en la cual Dios está obligado a conceder la petición más ridícula y pecaminosa simplemente porque dos personas conspiran para pedirse. La idea va en contra de la soberanía de Dios. La idea socava por completo los innumerables mandatos bíblicos para la sumisión obediente de los creyentes a la voluntad divina. Es que ¿quiénes somos nosotros para decirle al Señor que me dé lo que yo quiero? Mire, a la luz del contexto de lo que Jesús acaba de decir, a la luz de las expresiones rabínicas de la época, a la luz de la construcción gramatical del texto, está claro que el Señor no estaba enseñando que el poder de Dios puede inclinarse ante la voluntad del hombre. No. Por el contrario, aquí se declara que la iglesia tiene la autoridad divina de disciplinar a sus miembros cuando estos no quieren arrepentirse. Ese es el punto de estos 3 versículos. El Señor da la autoridad divina de disciplinar a sus miembros cuando estos no quieren arrepentirse. El versículo 18 comienza diciendo: de cierto os digo, ¿no? Esta expresión resalta la confiabilidad de lo que se va a decir a continuación, de lo que se está a punto de afirmar. Es que el Señor Jesús está diciendo que es que les aseguro que esto que estoy hablando es verdad. Y les aseguro lo que voy a decir ahora. Y por eso después dice, ¿qué nos asegura? Que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esa palabra atar significa prohibir. Y la palabra desatar significa permitir. Y en la época los rabinos lo utilizaban para contextos judiciales, en donde ellos prohibían o permitían, declaraban o no declaraban una ley específica. Y cuando dice todo lo que atéis o desatéis, se refiere a esas enseñanzas o decisiones basadas en la ley. Por eso cuando el Señor aquí dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos, quiere decir que la iglesia que lleva a cabo el proceso de disciplina tiene la autoridad del cielo de prohibir o permitir que una persona permanezca en la iglesia. Eso es. Lo que atéis y lo que desatéis se refiere al veredicto de la iglesia en un acto de disciplina. Jesús está diciendo que el cielo, o más bien Dios mismo, porque el cielo era una manera de referirse a Dios en aquella época, que Dios está de acuerdo con el veredicto de una iglesia en un caso de disciplina debidamente manejado. Debidamente manejado. La idea no es que Dios está obligado a ajustarse a las decisiones de la iglesia, bueno, sino que cuando la iglesia sigue el patrón de Cristo para la disciplina, ajusta sus decisiones a lo que Dios ya ha hecho y por lo tanto recibe esa aprobación y esa autoridad del cielo. Y tener claro esto, hermanos, tener claro de dónde proviene la autoridad para ejercer la disciplina es muy importante, porque a veces la gente que no está de acuerdo con este proceso pregunta, ¿quiénes somos nosotros para llevar a cabo tal oficio? ¿Qué autoridad tenemos para tratos tan fuertes con otros creyentes? Pero cuando la iglesia implementa la disciplina de acuerdo al formato que el Señor nos dio aquí en Mateo 18, 15 al 17, puede tener perfecta confianza en que actúa con la autoridad y el poder de Dios. Y de hecho esto se confirma en el versículo 19. Es que mire cómo empieza el versículo 19. ¿Qué dice? ¿Qué es lo primero que dice? Otra vez os digo. ¿A qué hace referencia ahí? Pues a lo que está hablando, a lo que acaba de hablar. O sea, reafirma lo que viene diciendo. Y cuando ahí dice en el versículo 19, la menciona 2 de vosotros, ¿a cuáles 2 se refiere? Pues a los del versículo 16. No, a los testigos, a los que han confrontado al pecador. Y una vez más, esa palabra cualquier cosa no se refiere a cualquier cosa de la vida, sino a cualquier cosa con respecto al proceso de disciplina. Cuando dice, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de ¿qué? De cualquier cosa. ¿Cuál cosa? De lo que viene hablando, ¿cierto? No de si el pastor quiere un Ferrari o un iPhone 24. Es que es triste, hermanos, lo que se ha hecho al tergiversar estos versículos. Además, démonos cuenta que aquí el Señor Jesús presenta una oración. Y esta oración tiene una respuesta, ¿qué? Positiva.
porque la última frase dice, cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mire, esto reafirma la aprobación del Padre a las oraciones del creyente mientras están en la confrontación de un hermano pecador y en la decisión final de expulsarlo. Estamos orando, estamos pidiéndole al Señor, y esto reafirma que el Señor ha estado escuchando si lo hemos estado haciendo como Él quiere. La respuesta positiva de Dios a la disciplina impuesta por la iglesia, de hecho, se confirma en el versículo 20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mire, utilizar este versículo para reclamar la presencia del Señor en una pequeña reunión de adoración o oración no calza con el contexto de la disciplina de la iglesia. Utilizar este versículo también como lo hacen algunas iglesias que no son iglesias para decir que es que me reúno en mi hogar y así ahí soy iglesia con mi esposo con mi esposa y mi hijo. Es el que recoge las ofrendas. No tiene sentido. Esto no tiene sentido, hermanos. Esto es una tergiversación de la Escritura para decir que es una autorización para hacer iglesia en casa. No tiene nada malo que una iglesia comience en casa y que esté en casa, pero debe estar con los elementos de la palabra de Dios. Pero el punto, mire, Cristo siempre está con su pueblo, incluso con un solo creyente separado de miles de hermanos cristianos, ¿o no? Siempre está con su pueblo. Pedir o hacer algo en el nombre de Dios es pedir y actuar según su voluntad. Cuando Él dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre significa que están de acuerdo a ¿qué? Haciendo mi voluntad. Cuando en la antigüedad un rey le decía a un siervo suyo, vaya en mi nombre a hacer esto, vaya con mi autoridad, vaya con mi voluntad, vaya porque yo se lo he dicho. Que los testigos estén congregados en el nombre de Jesús es que hayan realizado fielmente todo el proceso de la disciplina eclesial. Si la iglesia representa fielmente a Cristo en la situación, y esto es lo que significa congregados en mi nombre, Cristo mismo estaría presente con ellos en la decisión de expulsar a un pecador que no se ha arrepentido. ¿Y sabe cuál es lo increíble de esto? Es que Cristo actúa personalmente en la iglesia en cuestiones relacionadas con la disciplina. Y esto nos enseña que la disciplina en la iglesia no debe considerarse como un simple acto administrativo, no, sino como una situación espiritual que requiere la misma presencia del Señor. Eso es lo que significa. Por lo tanto, cuando la iglesia actúa en nombre de Dios y de acuerdo con su palabra en asuntos que tratan con el pecado, Él actúa a favor, confirmando y dando poder a las decisiones y acciones fieles que se tomen. Y miren, hermanos, esto debe impactar a un hermano que está pecando. Porque si Cristo está presente en el proceso de disciplina, el pecador impenitente no solo rechaza las súplicas de su víctima, de los testigos o de la iglesia, sino que rechaza las mismas súplicas de Cristo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy, en este acto de la disciplina. Hermanos, con Cristo no se juega. Con nuestro Señor no se juega. Cristo se une a la disciplina que lleva a cabo la iglesia. Esta es una realidad aterradora para quien se niega a arrepentirse y seguir viviendo en el pecado. Tengan mucho cuidado. Pero obviamente esto es un gran consuelo para quienes la administran bien. ¿Cuál es la autoridad para ejercer la disciplina? Dios. En la iglesia no podemos hacer nada que al pastor se le ocurra. Nada. Cuando eso pasa, nos desviamos. Y el engaño puede ser que a veces las cosas vayan bien. Pero el punto es si hacemos lo que dice la Biblia. Si hacemos lo que dice la Biblia solamente con respecto, en este caso, al pecado. Miren, hermanos, si bien este proceso de disciplina eclesiástica puede ser doloroso e incluso desgarrador en algunas ocasiones, debemos recordar que la pureza de la iglesia es una prioridad para Dios. Recuerda cómo empezamos este estudio hace 8 días con Primera de Pedro. Nosotros somos un pueblo ¿qué? Santo. Si seguimos los mandatos que Él nos da, podemos
tener la certeza de que Él obra en nosotros y a través de nosotros para cumplir su voluntad. Mire, ojalá nunca tengamos que llegar al cuarto paso. Ojalá podamos ser humildes, podamos no tener orgullo, y que cuando un hermano nos confronte en mi pecado, yo pueda decir, gracias hermano, lo necesitaba. Ojalá nos quedemos en el primer paso, pero es probable que no pase. Y si eso no pasa, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Mire, es la iglesia de Cristo, no la nuestra. ¿Listos? Es la iglesia de Cristo, no la nuestra. Y por eso, si es necesario, vamos a ejercer la disciplina. Que el Señor traiga temor a nuestras vidas al recibir esta palabra. Que podamos apartarnos del pecado, hermanos. Y que podamos ser una iglesia fiel al Señor. Oremos. Señor, te doy gracias por este día. Y gracias por tu palabra, Señor. Señor, cuando la estudiamos, como tú nos mandas a estudiarla, es muy clara. Ayúdanos, Señor, ya que entendimos, a obedecerla. Ayúdanos no solamente a ser oidores, sino a ser hacedores. Porque habiendo escuchado tu palabra, y si nos negamos a desobedecerla, eso trae peores consecuencias a nuestras vidas. Señor, yo te pido por esta iglesia, Señor. Yo te pido que podamos ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos a encarar, Señor, cuando haya un pecado de un hermano, a encarar, como dice acá, Señor, con humildad, con amor, buscando al hermano. No porque queremos ganar el argumento, no porque nos sintamos superiores, sino porque amamos al hermano y sabemos que lo peor que le puede pasar es pecar. Ayúdanos siempre, Señor, a encararlo de esta manera. Y si en algún momento tenemos que ir por el paso 2, el 3 o el cuarto paso final, ayúdanos a hacerlo también, Señor, pegaditos a tu palabra. No queremos deshonrarte, Señor, porque si no lo hacemos, estaríamos incluso siendo peores que a quien pretendemos, Señor, corregir. Señor, guárdanos y cuídanos, Señor, del orgullo. Guárdanos y cuídanos de no querer ser humildes, pacientes y amorosos entre unos con otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este estudio que hemos tenido de todo el Evangelio de Mateo, lo último que hemos visto de Mateo 18, de estas características tan importantes que debemos tener en la iglesia, de humildad, de no menospreciar, de tener cuidado de ser tropiezo para otros hermanos, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecerte siempre. Es a ti a quien queremos agradar y no a los hombres. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en tu nombre hemos orado. Amén.